Prometo que es la última parte de la clase por hoy. Tercera y última parte. Bien, empezamos a grabar entonces. Vamos a iniciar con lo que son las normas APA. Primeramente quiero saber si ustedes tienen ya alguna familiarización o están familiarizados con esta norma o no trabajaron nunca con ella, con los ensayos. Pero acá en la carrera de historia o aún no. Ok, perfecto, periodismo, sí. ¿El resto? Ok, genial, Erika. Muy bien. Entonces, vamos a presentar un poco lo que son las normas APA séptima edición, ¿verdad? Me quedo con esta, que dentro de todo no es tan complicada. Hay otras más actualizadas, siempre hay actualizaciones, pero me quedo con esta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el formato general de un trabajo. ¿Cómo se presenta un trabajo? Eso es lo que básicamente dice normas APA, ¿verdad? Cómo es el tamaño del papel, cuáles serían las fuentes y los tamaños, ¿verdad? Dependiendo de la fuente que uno quiera utilizar. Personalmente yo casi siempre uso Times New Roman, ¿verdad? Es el que más me gusta. Sí pueden usar otros Arial, por ejemplo, o demás. Depende de ustedes. Tienen el espaciado, que es el interlineado en 2.0, el que es sin espacio entre párrafos. Para mostrarles un ejemplo, vamos a poner, o les puedo mostrar nomás también, un trabajo. Sí, ¿por qué le sale negro si estoy compartiendo? A ver, ventana. Ahí. Ok, genial. Avísenme, por favor, si no ven, porque es importante que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Así que te agradezco que me hayas avisado. Yo, por ejemplo, no puedo ver, o sea, no puedo saber si es que están viendo o no, porque yo solamente puedo ver mi pantalla, no les puedo ver a ustedes, ¿verdad? Por ende, no puedo ver otra vez yo mi pantalla, mi propia pantalla, o sea, no puedo ver cómo ven ustedes, pero ya me entienden. En fin. Bien, el interlineado 2.2 más o menos es así. Lo que te muestra el formato APA, que está acá, es cómo escribir, las márgenes, cómo utilizar todo lo que tienen ustedes a favor en Word para poder hacer el trabajo, incluso con sangrías, con abreviaturas y demás, ¿verdad? El orden, ¿sí? La página de presentación, resumen lo obviamos, no se preocupen ustedes por eso. Contenido, referencias, las referencias que pueden ser notas al pie, tablas y figuras tampoco vamos a trabajar, solamente anexos, en el caso que ustedes quieran poner anexos. Ahora, acá se ve la página de presentación de trabajos. Número de página, dice, les cuento que el 1, la página 1 está numerado acá, pero nunca se numera la página 1. Se empieza desde la página 2. El título del trabajo, el autor, ¿verdad? La asignatura, profesor y la fecha. La fecha pueden poner el año nada más, no es necesario que me pongan la fecha del día. ¿Verdad? Sí, ¿de qué? Uh-huh. Espera un poco, ¿de qué me estás hablando? Porque estoy confundida. Uh-huh. Sí, ¿qué tienes? No entiendo.
O sea, pero yo no pido eso en mi trabajo o qué es lo que me estás preguntando. Pero lo que yo pido es fecha solamente. Claro, pero fecha se refiere al año, en todo caso. Yo no me interesa a mí la fecha que hoy tal cosa. ¿Por qué? Porque en mi guía ya está la fecha. Acá está, ¿verdad? Acá está también. O sea, yo veía por esto. Quién entrega en tiempo y quién no. Y además, quién no entrega en tiempo, de igual forma yo ya sé, ¿verdad? Es importante, pues, que ustedes pongan y entreguen en fecha sus trabajos. Por algo se les pone una fecha, límite. Pero fecha me refiero al año. No me refiero a que me pongas 31 de julio del 2023. ¿Se entiende? Ah, ok. Silencio total hubo, sí. Dije, me abandonaron todo. Bien. ¿Podemos seguir? Ok. De hecho que siempre acá en la portada se pone 2023. Yo no suelo ver hasta ahora, al menos nunca vi un trabajo que pongan la fecha, o sea, 25 de agosto de, qué sé yo, del 2020. Nunca. Solamente año se pone. Así. Bien. Después tenemos notas al pie. ¿Cuáles son las notas al pie? Por ejemplo, estamos escribiendo un párrafo, queremos citar algo y queremos hacerlo a pie de página. Bueno, esto es una nota a pie de página. Se puede hacer dentro del trabajo, como se ve en este. Este se hace o sea, dentro del trabajo, no se hace a pie, ¿verdad? Pero hay otros trabajos en donde se hace a pie. En mi tesina en historia yo hice a pie de página. Anexo y nivel de los títulos. Esto de repente es un poco interesante también que puedan ustedes manejarlo, ¿verdad? La jerarquía de los títulos. ¿Para qué? Para poder comprender lo que se está leyendo. Es decir, si es que un título tiene las categorías, tenés un título, un subtítulo, después tenés un tema, otra vez un subtema, todo eso se enumera, les cuento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ir leyendo para poder ir armando el índice. ¿Dónde ustedes van a ver su trabajo? En el índice. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, hablamos de las citas. ¿Qué son las citas? ¿Por qué es importante citar autores? Saben ustedes que si nos citamos autores, primero luego se nos tilda de plagiadores, ¿verdad? Eso es plagio, te dicen. Y ustedes ya saben también que hay antecedentes de plagio en trabajos con personas de repente, con políticos reconocidos, por algún lado que a veces no tienen ni idea de cómo hacer un trabajo. Aunque no es que se castiga demasiado, pero sí, es un delito. Bueno, entonces, ¿cuál es la utilización adecuada de estas citas? Primero, citar las fuentes primarias, en el caso que ustedes estén utilizando fuentes primarias, y solo en casos indispensables, dice, acudir a las secundarias. De repente encontramos que alguien le citó al otro y que no encontramos la fuente primaria, entonces encontramos el citado, utilizamos el citado. Pocas veces, pero sucede, ¿verdad? Utilizar fuentes confiables, no del vago.com, monografías.com y demás, ¿verdad? Tratemos de dejar eso de lado.
Acepto solamente como consulta, pero no como bibliografía como tal. Apoyar con citas, datos específicos, con cifras y definiciones, en este caso no es necesario, al menos para arqueología. Evitar el exceso de citas textuales, es decir, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, tampoco es hacer un trabajo de monográfico ni investigación, mucho menos, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Explicar una cita textual. ¿Pueden utilizar la cita textual? Por supuesto, se puede utilizar. Pero ustedes pueden elaborar ideas a partir de la cita textual, ¿verdad? Por supuesto, siempre, siempre citándole al autor. Entonces, para este parafraseo se tiene que comprender las ideas y reelaborar. Por eso es que yo tampoco les voy a pedir demasiado. En este caso, el mínimo de contenido que van a tener es de 10 páginas. ¿Está bien? Y lo que sí me interesa es que vean la parte arqueológica de estas civilizaciones. ¿Pueden hablar de toda la historia de las civilizaciones? Sí, está. Tampoco para que me hagan 50 páginas, ¿verdad? Hagan una medida prudencial. Algo que a ustedes les parece que va a ser interesante. Por eso es que yo quiero ver entre el 21 y el 28 de agosto sus trabajos. Me gustaría que lleven a la facultad, por favor. ¿Verdad? Entonces, también verificar las citas y las referencias. Y acá tenemos las formas de citar. Tenemos una que es la narrativa, en donde uno va narrando, ¿verdad? Y el otro que es el en paréntesis, es decir, poner en paréntesis, en donde el autor, dice, tiene un papel secundario. En la narrativa, que el autor, en este caso son ustedes, incluyen en la redacción del párrafo. Por ejemplo, se pone entre paréntesis la fecha, el énfasis se hace al autor e implica usos de frases de citación. Es decir, si ustedes van a citar algo, lo ponen no solo en paréntesis, sino que lo ponen entre comillas, más que nada. Y en el otro se menciona la idea y los datos del autor y las fechas aparecen entre paréntesis. Por ejemplo, Quintero, 2020. Yo siempre igual pido página, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes mismos se van a perder en algún momento y no van a saber de qué página sacaron la información. Eso es importante, al menos para historia, ¿verdad? El APA ya saben ustedes de dónde viene, ¿verdad? Perdón, no te entendí nada, me salió todo entrecortado. Sí, de América, de americano. Sí, genial. Entonces, gracias. En los tipos de citas, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo en que se usa para incluir la información de otras fuentes. La textual y el parafraseo, que puede ser corta o larga. Yo les recomiendo siempre lo más corto posible, que no sea muy largo, ¿verdad? Entonces, esta cita textual significa que extraemos párrafos enteros, depende también, puede ser más de 40 palabras, menos de 40 palabras y lo vamos a explicar seguidamente el por qué para poder ver cómo van a citar. Entonces, si es menos de 40 palabras, se cita así, ¿verdad? Y acá tienen un ejemplo de cita narrativa. Entonces solamente le mencionan al autor. Acá sí, está entre comillas. ¿Por qué está entre comillas? Porque esto es lo que dice textualmente Kaplan y Zapp, ¿verdad? Y acá le pone tal página. Y acá está el otro, que es la cita parentética. ¿Qué significa? Le pones al autor dentro del paréntesis, ¿verdad? Acá en el otro le narras. Acá ya directamente le pones nomás el paréntesis, ¿verdad? Y cuando es más de 40 palabras, que es textual, lo hacen por bloques, se llama, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es diferente?
Esto está un poco más centrado. ¿Me escuchan? Ok, ok, perfecto. Entonces, acá, quiero que miren esto. Cuando tiene una sola página, se pone letra P. Cuando tiene más de una página, es doble P, ¿verdad? Rango de páginas, 2. 23, 24. ¿Por qué? Porque no se puede reducir o acortar más de 2 páginas. Es imposible. Realmente es imposible y vuelvo a repetir, se va a perder la información de manera muy, muy importante. Si en todo caso demasiado les parece que todo va a servir, que todo, y bueno, háganlo por partes por lo menos, pero no todo de una, eso es imposible. Bueno, bien. El parafraseo. Utilizamos las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, dice, lo que implica una reelaboración de la información. Eso pueden utilizar, eso pueden hacerlo, ¿verdad? Que trasciende el uso de sinónimos, es decir, tratar de que ustedes elaboren la idea, no solamente utilizar sinónimos para poder hacer ese parafraseo. Entonces, en esta cita, lo que se hace es incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Apellido del autor y año de la publicación. Por supuesto, todo esto después va a lo que es la bibliografía. Bueno. Y el parentético que ya vimos. Reglas según autores. El sistema de autor o fecha presenta variaciones dependiendo del tipo y de la cantidad de autores. Un autor, cita narrativa, cita entre paréntesis. ¿Se dan cuenta que es diferente? ¿Por qué? Porque acá está entre paréntesis nada más, en realidad. Casi es lo mismo, pero no del todo. Dependiendo del tipo de cita que ustedes estén utilizando en su trabajo. Bueno. Cuando son más de 3 autores, se escribe et al. Y otros, nada más. Se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente el autor une sus apellidos con un guión en la citación, entonces se debe mantener. Bueno, cuando tenemos 2 autores, tenemos este tipo de ejemplos. Y cuando tenemos 3 o más autores, se utiliza este. Bueno. Cuando tenemos 3 o más autores en fuentes diferentes con igual año, tenemos en caso de que el primer autor esté en 2 obras que tengan el mismo año y sean escritas por 3 o más autores, se debe citar hasta el apellido en que se diferencian las fuentes para poder evitar la ambigüedad. Los que comparten, también están los que comparten el mismo apellido, ¿verdad? Se incluye la inicial del nombre de cada autor para poder lograr diferenciarlos. Cuando es sin autor, porque tenemos publicaciones a veces sin autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación.
Si el texto es de un artículo, capítulo del libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. ¿Verdad? Si la obra está firmada por anónimo, se utiliza como autor anónimo. Cuando está sin fecha, se pone sin fecha, SF. Si no tiene página, se puede incluir en la cita textual el número del párrafo donde se encuentra el fragmento utilizado. Muy pocos casos hay, pero hay algunos casos en donde no hay número de página. La cita de una cita que no se recomienda hacer o se recomienda hacer el menor uso posible, ¿verdad? No ser que no podamos encontrar los trabajos. Entonces, se incluye la cita de una cita y se tiene acceso a una fuente de información a través de otra, ¿verdad? De esta forma. Esto ya no vamos a usar. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo las fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo. Y en la bibliografía se pueden integrar obras que sirvieron de fundamentos, pero que no se usaron en el trabajo. Cuando se referencian APA, se tiene esta sangría, ¿ven? Este espacio que hay. Se escribe aquí y después se hace un espacio aquí. El orden alfabético, ustedes ya saben eso, ¿verdad? En las referencias. Tiene que ir por orden alfabético. No, yo no pido ese tipo de cosas porque me parece que en el trabajo ya es suficiente, ¿verdad? No, no, no. Trabajar acá, conmigo se trabaja de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me interesan dos cosas. ¿Me interesa el contenido que tengan? Sí, por supuesto. Pero me interesa que vayan aprendiendo a cómo se escribe. No les voy a pedir, por eso decía yo, no les voy a pedir, Dios mío, preséntenme una tesis, ¿verdad? No, pero por lo menos que empiecen a aprender ustedes cómo se escribe en una monografía. Están en un primer año, es cierto, pero tienen que tener por lo menos las bases. Entonces, cuando llegamos a un segundo, tercero, cuarto año, nos sea mucho más fácil escribir y nos sea mucho más rápido y decir, esto me funciona a mí, esto lo hago rápido, esto lo hago de esta manera, ¿verdad? Pero en la plataforma. Vos podés llevar tu celular, vos podés llevar, no sé si la computadora es muy bueno llevar en la facultad, ¿verdad? Eso sinceramente les tengo que decir, no sé. Pero, o si no, me pueden ir consultando, me pueden mandar al correo también sus trabajos y yo puedo ir leyendo. La intención, vuelvo a repetir, mi intención al menos es que ustedes puedan aprender cómo hacer un trabajo, ¿verdad? Una monografía. Porque así es como se escribe. Para artículos, para libros, ¿verdad? Y hay muchas quejas, sí, por supuesto que hay muchas quejas y dicen, ¿cómo nosotros los historiadores vamos a usar APA? Lo que pasa es que no se pone de acuerdo tampoco los profesores como para decir, este estilo le vamos a mostrar a los estudiantes y este estilo vamos a usar. ¿Hay otro estilo? Claro que hay, ¿verdad? Pero no hay un manual, como sí lo tienen los psicólogos, que el APA que estamos usando nosotros, ¿verdad? Si vamos al caso, nosotros no podemos citar con formato APA los documentos del Archivo Nacional. Y lo sabemos. Pero el trabajo tiene que tener un formato.
Tiene que tener un estilo. Y se usa el APA, ¿verdad? ¿Pueden ver? No, ¿verdad? No entiendo por qué no pueden ver. Les juro que no entiendo. Ok. Vamos a volver a presentar. Ahí. Ahí, ¿verdad? Todo un tema. Bueno, esto ya saben, ya les mostré. También. ¿Cuál es referencia? Forma básica de citar libros. Apellido, año, título en cursiva, edición, editorial, ¿verdad? URL en el caso que tenga URL. Libro con autor, les va mostrando apellido, año, título en cursiva, editorial. Claro que no, yo les pido solamente 5, ¿verdad? No, tampoco es para que sea demasiado. Ahí ven versión electrónica, traducción, capítulo de un libro, artículo científico, artículo impreso o en línea. Esto yo no les voy a pedir. Aunque hace rato que ya se viene trabajando con DOI también. Eso no. Pasamos nomás por alto. Artículo de revista impreso o en línea. Informes gubernamentales. Simposios, conferencias y congresos. Tesis y trabajos de grado. Referencia de material electrónico y audiovisual. Páginas en www. Película, serie de televisión tampoco. Bueno, pero tiene básicamente todo. Hasta cómo citar tweet, Facebook, Instagram. Falta WhatsApp, ¿verdad? Referencias legales, leyes. Y aquí está. El material presentado se adaptó al formato APA. Bueno, muy bien. Con eso terminamos.